documento donde analiza concretamente todos los temas vinculados a la pobreza a nivel nacional. Pero evidentemente esto tiene sus consecuencias, como decía Alfredo, de la distribución de la riqueza en la República Argentina, este método de inclusión que tiene el gobierno nacional, pero que da la impresión de que no se cumple en la mayoría de los estados federales. Está con nosotros el director ejecutivo del CIPES, Pablo Gallo. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, Blanco. No, bueno, la primera pregunta es, yo he visto muy rápidamente, he leído en el informe que han hecho. ¿Cómo definirías en 2 o 3 líneas las principales conclusiones del análisis que hicieron? Bueno, primero en líneas generales, los niveles nacionales de pobreza se mantienen, o sea, no están variando en un solo semestre. Eso quiere decir que el 26% de la población argentina se encuentra padeciendo una situación de pobreza. Y eso equivale a casi 11 millones de argentinos pasando esa situación. Claro. En términos comparativos con los números oficiales, equivale a 20 puntos más de lo que dice el INDEC. Sí. O sea, solamente cuando se lo mide en términos... ¿Por qué a ustedes les da distinto? Y porque cómo se obtiene este dato es a través de la encuesta permanente de hogares, donde se cruza los ingresos. Ahora bien, los ingresos en función de la canasta básica, que es lo que determina la CBT, lo que determina la línea de pobreza. Ahora, esa línea de pobreza nosotros la determinamos con nuestro propio indicador socioeconómico, que es el índice barrial de precios, que lo realizamos en 7 provincias, y es donde establecemos que a través de la participación de personas comunes que miden precios en sus mismos barrios y en los comercios donde habitualmente consumen, pagando lo que se paga realmente en los barrios, un valor de la canasta básica total muy superior a lo que dice el INDEC. Cuando cruzamos ese valor con los ingresos que determina la encuesta permanente de hogares, evidentemente el número pasa de ser el 5.7 que dice el INDEC al 26% que nosotros lo establecemos. Esa es la diferencia. Hay otros estudios que también dan 26, 27%, ¿verdad? Sí. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA, claro, tiene números parecidos. Ahora, nosotros lo hacemos por ingreso. Ellos llegan al mismo número haciendo un análisis multidimensional de la pobreza, pero aún así llegan al mismo número. Nosotros lo hacemos a través de ingresos, de la misma manera que lo realiza el INDEC. Ahora, claro, eso habla en esa diferencia, porque acá no es un problema de números, que a quién le gusta más un número o a quién le gusta más otro, sino si ese número nos dice algo de la realidad. Lo que nosotros estamos diciendo, que hay 8.5 millones de personas que se encuentran invisibilizadas en su situación de pobreza diaria, que la viven, y de hecho la viven mal, pero sin embargo no participan de las estadísticas, no figuran en ningún lado. Nosotros decimos, son invisibilizados sociales. Y hoy que estamos hablando de los 30 años de la democracia, bueno, nosotros decimos, estas personas son desaparecidos sociales hoy, porque no figuran en estadísticas, no están en ninguna lista, y por ende, porque no son plausibles de poder llegar a acceso a las políticas públicas, principalmente sociales. Entonces, por eso son desaparecidos sociales. En ese sentido, en estos 30 años de democracia, si hay que hacer una visión, a mí me gustaría que nos animemos a mirar nuestra democracia de la perspectiva de los no incluidos, de los que no están ahora, por ejemplo, en esa lista, de los desaparecidos sociales. Esa es una buena forma de saber cuánto nos falta y cuánto nos necesitamos trabajar para llegar a eso. Bueno, en la década del 90 había 14 millones de jóvenes pobres, entre los cuales la mitad, 7 millones y medio, eran niños de 11, 12, 13 años, hasta 14 años. 10 años después, esos chicos, obviamente, como decía él, desaparecidos sociales, no tenían educación, no tenían salud, no tenían trabajo, y habían visto a sus padres que no tenían salud, ni educación, ni trabajo. 10 años después se convirtieron en padres, con hijos, reproduciendo exactamente el mismo panorama, o sea, el mismo esquema. Es decir, sin salud, sin trabajo, sin educación. El tema da la impresión de que resulta, después de muchos años, de 2 décadas prácticamente, inmodificable. Con este proceso de inflación, con la posibilidad de bajar el crecimiento a nivel de crecimiento, como Alfredo ha analizado en varias oportunidades, ¿qué posibilidades hay de incorporación al sector, digamos,
de dignidad social de ese 26%. Bueno, primero que yo estoy de acuerdo con vos, pero no es que creo que las circunstancias no se han modificado de los 90 a esta parte. Estoy convencido que es así y de hecho tenemos datos concretos. Está bien, Si ha habido nosotros... más empleo. No, pero pongámoslo de esta manera. La pobreza en la década de los 90, o sea, si vamos a comparar, porque por ahí hay un manejo deslucido de las comparaciones, cuando todo se lo compara con el 2002, evidentemente cualquier cosa que comparemos con la peor situación a que estuvimos va a ser mejor. Me parece de mayor honestidad intelectual poder comparar década con década para ver realmente cuáles son los logros sociales. Entonces, si nosotros vamos a tomar para junio el dato del conurbano bonaerense, que es lo que se tomaba en la década del 90 y se medía, en este momento tiene un indicador de pobreza del 29% de la población. El conurbano bonaerense, que para que uno tenga la magnitud de lo que estamos hablando, la fotografía que uno toma en el conurbano bonaerense, por la densidad poblacional que tiene y que reúne el conurbano, es una fotografía, es una imagen muy parecida a la del resto de la sociedad. O sea, podríamos decir lo que pasa acá está pasando en la ciudad. Y vamos a los 90, vemos que en la primera parte, en los primeros 5 años de los 90, la pobreza era de un poco más del 28%. Y en la última parte de la década de los 90 era del 31%. Sí, ¿Qué quiere decir? Ahora tenemos 29%. ¿Qué quiere decir? Que en la década de los 90, una década signada por la destrucción del aparato productivo, las pérdidas de empleo masivo que hubo, comparado con una década como esta, una década signada por el fuerte crecimiento económico a tasas chinas, donde seguramente, y como bien lo dice la señora Presidenta, tendremos que remontarnos a 200 años atrás para tener una memoria de cómo crecimos ahora. Sin embargo, en términos sociales, estamos en las mismas condiciones. O sea, la pobreza actual, en este momento con Urbano Bonente, es igual a la del promedio de los 90. Con un dato significativo que apuntaba Alfredo en su comentario. Hay una asignación universal por hijo que antes no existía. Claro, pero ese es el fenómeno dinámico, o sea, el aspecto dinámico de este fenómeno inflacionario, que hasta las buenas ideas y programas como este, que nosotros lo apoyamos 100%, totalmente, al poco tiempo se ven devoradas. Entonces lo que queda, básicamente, es el relato sobre lo que se construyó, pero la herramienta ya no funciona. Y cuando hablamos de no funcionar una herramienta como un programa de la asignación, lo que estamos hablando es que ya no tiene el impacto social que se buscó, que en ese momento era sacar de la pobreza y la indigencia a los niños. Cuando decimos que ya no tiene o ya no funciona como tal porque ha perdido poder de compra con esa asignación, lo que estamos diciendo es que ya no cumple el rol social, el fin social que nosotros dijimos que íbamos a hacer. Sin embargo, en la ficción del relato todavía se mantiene como el mejor plan, como si tuviese la misma calidad que en el momento que se lo creó. Pablo, una pregunta. Ustedes miden el índice Barrial de precio, varias veces lo hemos comentado aquí. No sé cuál es el último relevamiento que tienen, cómo les viene dando, que claramente les da distinto el INDEC, porque si no, no tendríamos la diferencia que tenemos en pobreza. ¿Cómo les ha venido dando últimamente? Sí, nosotros vemos un crecimiento importante en estos últimos 2 meses en promedio del 3%. Acá en Córdoba la canasta está en alrededor de los 4.500 pesos, la canasta básica total. Ahora en el conurbano bonaerense ya está a 5.000 pesos, o sea, ya cruzó la barrera de 5.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que acá en Córdoba son 4.500 pesos lo que requiere una familia de 4 para no caer en la pobreza. Ahora, ese número se repite más o menos en cada una de las provincias, está en 4.300, 4.400, 4.600. Ahora, en provincias como Chaco, por ejemplo, produce un impacto cuando se lo cruza con ingresos para determinar problemas muy fuerte, a tal punto que en estas estimaciones de pobreza nacional, el primero que está en el ranking de pobreza, y se mantiene, no es que aparece de repente, sino que es el resultado de todo el año, viene siéndolo así, Chaco indica que tiene una pobreza superior al 50% de la población. Superior. 51% está. Segundo en ese ranking está Salta con el 36%. Lo sigue Tucumán con el 31%. Entonces,
ahí empiezan a aparecer otro tipo de coincidencias. Porque nosotros, aunque todo el mundo está hablando de cerrar un año, también estamos haciendo un balance de un año complejo para nosotros en el sentido social de lo que nos pasó como sociedad en este diciembre. Y nosotros vemos que esa casualidad indica que los mayores números de pobreza están atados también a las provincias que tuvieron una fuerte conflictividad social con este tema de los saqueos. ¿Vos pensás que hay una correlación entre Yo estoy el nivel de convencido, pobreza y los que hay una Porque el relación. discurso del gobierno es de que ha sido más una consecuencia, digamos, tiene más una hipótesis conspirativa. Sí, el competitiva, gobierno. organizativa. Y diciendo, bueno, las provincias no se ocuparon y además hubo quien se encargó de alentar los saqueos. Digamos, es bastante común que se diga, bueno, en realidad no robaban comida, robaban, no sé, televisores. televisores. Bueno, yo voy a poner dos cosas. Primero, la hipótesis conspirativa tiene una función y una dedicación, que es poner el problema lejos de uno, generalmente quien lo dice, y en otros. O sea, lejos de mí y apuntado hacia otras personas. Yo no adhiero a la teoría conspirativa que es hoy la que pregona la gobernación. En segundo lugar, seguramente, en la comparación que siempre se hace, que se lleva al terreno del 2001, este fenómeno, digamos, de saqueo fue distinto a lo de 2001. Ahora, la historia nunca se repite igual, o sea, siempre es distinta, eso no nos puede llamar la atención. Lo que sí apareció en fue un fenómeno atado al delito y al vandalismo, que no apareció tal vez tan fuerte en otros. Ahora bien, y ese fenómeno está atado a otro fenómeno nuevo, que es la desaparición de la fuerza de seguridad en las calles. O sea, claro, el retiro, la sustracción del servicio de seguridad, lo que posibilitó que grupos, no bandas organizadas, ¿no? Bandas que se organizaron en función de esa situación particular para realizar lo que hicieron ese día. Yo creo que eso sí existió. Ahora bien, ese fue el empujón. De ninguna manera nosotros creemos que la magnitud que finalmente tomó todo ese fenómeno en su extensión y en su profundidad puede ser explicado únicamente por bandas organizadas en red tipo Al-Qaeda, que ya están en todo el país, o que de repente el país se llenó de hordas de delincuentes que desconocíamos que existían, que evidentemente hay organizaciones. No, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que ese empujón inicial que sí existió, rápidamente tocó con ese 26% de la población que hace que cualquier conflicto social, de ahora en más en Argentina, tenga una mecha corta y rápidamente una situación se pueda tornar o acercarse al desmadre social simplemente porque hay una condición objetiva. Ahora bien, y algo más quería agregar, en el tema de que acá se roban únicamente, o se robaron, no había saqueo de hambre, no es así. Acá se robaron absolutamente todo, desde los alimentos hasta los LED. Yo le voy a poner un ejemplo. Nuestro indicador se solventa de la medición que realizamos en los barrios de almacenes. Ya nos han indicado las personas que realizan que muchos de esos almacenes han desaparecido, o sea, no van a volver a abrir sus puertas. Y esa fragmentación que produjo esta situación realiza que, por ejemplo, que nuestras personas no quieran tener contactos con el comerciante, o el comerciante ya no quiera participar como venía participando voluntariamente. ¿Por qué? Porque para el comerciante, que le sacaron todo, es el comerciante pequeño, un almacenero, estamos hablando de un almacén de barrio popular, evidentemente algo se fracturó. Ya no puede seguir viendo a las personas que los saquearon como vecinos. Seguramente ahora más la relación es simplemente como comerciante detrás de una reja. Y eso es lo que se hace saber entre los vecinos. Por eso es muy probable que el mes de diciembre nosotros no podamos realizar nuestro indicador. Porque nuestro indicador, justamente, al tomarse de una realidad tan barrial, va a impactar negativamente. Si tuviera que sintetizar en un minuto todo esto, futuro, ¿qué pensás? No, el futuro no, en el sentido social me parece que nos pone en un gran debate, en un gran desafío, principalmente a quienes tienen la mayor responsabilidad, que es de definir las políticas públicas y principalmente las vinculadas a acción social. Ahora, si este problema directamente es negado de entrada, difícilmente podamos tener una salida
que tenga que ver con la realidad. Seguiremos viviendo el relato de una ciencia ficción que, lejos de encarar el problema, le rehuye y bueno, vamos a seguir en esa situación. Pablito, muchas gracias. Gracias por la colaboración durante todo el año y bueno, felices fiestas, negro. No, muchas gracias a ustedes.